perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mi querido hermano y hermana. Espero que usted esté muy bien donde sea que me esté viendo o me esté escuchando en este momento. Dios nos ha estado hablando a través de los dos últimos sermones, cómo cambiar una mala noche por un buen día. Algunos de estos principios bíblicos que han sido mencionados son, el primero, no permita que la amargura entre a su espíritu, porque si la amargura entra a su espíritu, entonces va a afectar su destino. Y el número dos es acerca de la arrogancia. La arrogancia, mi querido hermano y hermana, es la lepra del alma. Dios nos habló acerca de esto la vez pasada con la historia de Jesse. Y todo empezó con esta pregunta. Y quiero el día de hoy terminar también con la misma pregunta que inicié y que Dios me permitió iniciar este tipo de estudio. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez usted ha tenido un mal día? Seguramente pronto hoy ha sido y probablemente ha sido un mal día para usted. O quizás haya tenido un mal mes, que usted diga como, uy, no, este mes definitivamente no me fue muy bien, me fue terrible, esperaba pagar algún tipo de cuotas, esperaba pagar recibos, esperaba hacer mercar, pero no he podido hacerlo. Bueno, créame cuando le digo que usted no es la primera persona que ha enfrentado circunstancias difíciles. Una equivocación, una mala decisión y la vida tal y como la conoces se termina. Le pasó esto a Jesse. Así que el día de hoy quiero hablar acerca de este personaje, Jesse. Jesse, hasta donde lo dejamos, en el 2 de Corintios capítulo 5, por allí en el versículo 17, dice, 27, perdón, dice así. Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán lepra, la lepra de Naamán, para siempre. O sea, la sentencia era terrible. Era de proporciones bíblicas este tipo de maldición. Y la Biblia dice así, cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Este hombre estaba en el peor día de su vida. ¿Ha visto usted esos programas? Hace muchos años atrás estaban como en esos programas en pura vigencia. El peor día de su vida. A esas personas no la pasaban nada bien, claro. O sea, se habían asociado con amigos, con familiares, de pronto con su esposa o con el esposo para hacerle entrar en el peor día de su vida. Bueno, pues a diferencia de ese programa de hace años atrás, a Jesse entró a su peor día no porque alguien más quería hacerle una broma, sino porque él mismo tomó una mala decisión. Una mala decisión, una equivocación. Y la vida tal y como él la conocía se terminó por completo. Así que quiero recordarte esto. La arrogancia, mi querido hermano y hermana, es la lepra del alma. La identidad de Jesse cambió por completo. Jesse significa, y quiero volverlo a repetir para ti, el valle del visionario. Una persona que tiene una visión amplia. ¿Ha sido usted una persona así? Una persona que visiona, una persona que sueña, despierta, que dice como, uy, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, me gustaría emprender este negocio, me gustaría comprar esto. Bueno, Jesse era ese tipo de personas también. Es más, su propio nombre lo indica. Pero pasó de ser llamado Jesse a ser llamado leproso. Y leproso en hebreo significa golpeado o azotar. Golpeado o azotado. Y bueno, ¿y cómo no? Si le dio la lepra. Ahora, no solo su identidad cambió, también cambió su vocación. Jesse era el hombre de Dios. Básicamente era el sucesor del hombre de Dios de ese momento. Pero pasó de ser el sucesor del hombre de Dios a ser el leproso y sin hogar. Imagínese usted, en un día, a Jesse se le sumó todo lo malo. En un día le dio lepra, en un día perdió su casa, en un día se enfermó. Casi es como recordar la historia de nuestro querido amigo Job. Es algo así similar. Así que cambió el lugar de su residencia. Ya no podía estar en la Casa Blanca como vivía Eliseo. Ahora estaba fuera de la ciudad, en un lugar llamado La Gehenna, donde van todos los leprosos y todas aquellas personas que tienen enfermedades, los llevaban allá. Pues no había como un hospital en ese momento. No había tanta ciencia para... O sea, no había tantos estudios más bien científicos para hacer algo por aquellas personas. Así que durante muchos años, Jesse había disfrutado el privilegio único de compartir el domicilio con el líder más poderoso
y más temido de Israel, Eliseo. Y cuando lo vemos acá, la Biblia dice, y Jesse se fue blanco como la nieve, y inmediatamente cayó una maldición terrible sobre él. Pero cuando sigues leyendo la Biblia y la lees, capítulo 6, luego te vas al capítulo 7 y luego llegas al capítulo 8, en el versículo 4 dice así: cuando ella entró, el rey estaba conversando con Jesse, el sirviente del hombre de Dios, y este hombre le acababa de decir algo al rey. Uno se pregunta, uno dice, ¿cómo? O sea, espera un momento. 3 capítulos atrás había sido maldecido, pero no por cualquier hombre, sino por el hombre de Dios del momento, por la voz de Dios del momento. Le había dicho, Jesse, la lepra de Naaman se te pegará a ti, pero no solo a ti, sino también a tu familia para siempre. O sea, no es algo temporal, Jesse, es algo permanente. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿Cómo volvió Jesse del estado caótico de donde estaba al estado glorioso? Estaba fuera de la ciudad, en un lugar llamado La Gehenna, y ahora está en el palacio de Buckingham. ¿No le parece a usted eso? ¿No le parece eso gracia inmerecida? ¿No le parece eso favor divino? Eso sí que es una vida de favor. Pero pasaron 3 capítulos. Sí, pasaron 3 capítulos. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de eso. ¿Cómo volver? ¿Cómo regresar? ¿Cómo retornar? ¿Cómo levantarse de un mal tiempo a un buen tiempo? ¿Cómo cambiar una mala noche por un buen día? ¿Cómo lo hizo Jesse? Bueno, hoy vamos a aprender. Seguramente Dios nos va a hablar a través de cómo lo hizo Jesse. O cómo lo hizo más bien Dios a través de Jesse. Y con esto quiero decirte lo siguiente. Hay 2 personas cuyas dramáticas declaraciones han venido a definir la palabra volver o regresar. La primera de ellas quiero mencionar al general Douglas MacArthur, que estuvo en la costa de Filipinas en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Este general cuenta que las aplastantes fuerzas japonesas lo doblaban en cantidad de hombres y en cantidad de armas. Esto hizo que él y sus soldados fueran forzados a abandonar la isla, y inmediatamente antes de abandonar esta isla, el general Douglas MacArthur dijo lo siguiente: volveré, regresaré. Él cumplió su promesa y cuando cumplió la promesa, inmediatamente recaptura las islas Filipinas más tarde en esta misma guerra, la Segunda Guerra Mundial. Así que esta es la primera persona que hizo una tremenda declaración. ¿Ha hecho usted un tipo de declaración como estas? Seguramente Jesse pensaba en sí mismo. Volveré. De esta me voy a levantar, voy a volver. ¿Ha pensado eso usted? Usted se ha dicho, volveré, me voy a levantar de esta circunstancia adversa. Bueno, si no lo ha hecho, hágalo. Es necesario estar animado. Sí, yo entiendo. La gente dice, ay, no me gusta hacer esto porque no me siento motivado. Bueno, yo le voy a decir una cosa importante. La motivación muchas veces no viene porque sí. Usted tiene que trabajar. Y cuando usted esté trabajando, ahí va a venir la motivación. Pero primero levántese, trabaje, esfuércese. Ahora, quiero dar otro nombre, otro título. Otra persona que también utilizó esta palabra, volveré. Esta persona no es nada más y nada menos que un personaje de ciencia ficción llamado Terminator. Este personaje es interpretado por el famoso actor Arnold Schwarzenegger. Terminator es un personaje duro, fuerte y de acento australiano, y repetía la frase I'll be back. I'll be back. volveré, o también la frase Hasta la vista, baby. dando a entender de que definitivamente iba a volver. Ahora, por favor, piensen esto. ¿Ha usted pensado? Bueno, yo quiero regresar. Claro, alguien tal vez de pronto que me esté viendo, me esté escuchando, diga, bueno, realmente yo quiero regresar, ¿no? Siento como si todos los problemas me hubieran venido encima, quisiera salir de ellos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo Jesse? ¿Cómo es posible y cómo es posible que ahora Jesse esté hablando con el rey? ¿Acaso es un error? Algunas personas pueden decir, es un error de la Biblia, de continuidad bíblica. Hace 3 capítulos atrás fue maldecido y ahora está con el rey. ¿Será un error? ¿Es realmente el mismo hombre miserable de 3 capítulos atrás? Bueno, definitivamente la Biblia no nos deja lugar a dudas. La Biblia dice así, versículo 4 del capítulo 8, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Jesse, el sirviente del hombre de Dios. Jesse pasó de estar en la Gehenna a estar en el palacio de Buckingham. Pasó de ser el leproso,
a ser una vez más. Jesse volvió a ser restaurado. Y cuando usted mira esta historia de restauración, usted dice, wow, esta historia de restauración es aún más impresionante que la historia de Naamán de restauración. Así que no hay dudas sobre eso. Toda evidencia bíblica apunta de que era el mismo Jesse de 3 capítulos atrás. Así que la pregunta sería, ¿qué o quién revirtió el decreto del profeta? La sentencia de que moriría como leproso. ¿Cómo fue que recobró el título una vez más del siervo de Eliseo? ¿Y cómo ascendió a una posición al lado del rey? Esa es una muy buena pregunta. Y qué bueno que me lo preguntó en esta hora porque se lo voy a intentar de responder. Y se lo voy a responder de la siguiente manera. A Dios le encantan los misterios. Sí, cuando usted mira la Biblia y cuando usted mira el capítulo 6, el capítulo 7, no aparece el nombre de Jesse. Y luego el capítulo 8 aparece el nombre de Jesse. Usted dice, ¿pero cómo volvió? Y entonces tengo que decirle algo. A Dios le encanta, pero le encantan los misterios. Y quiero que piense conmigo en lo siguiente. Parte de elaborar un buen misterio es la habilidad de presentar y manejar los tiempos y los eventos. Por ejemplo, cuando usted cuenta una historia, cuando la está contando, usted cuida, pero cuida al gran detalle, reservar y no revelar el clima dramático de la historia hasta el final para que esta historia se vuelva tremenda. Usted dice como, cuenta la historia, pero al final, ¡pum!, cuenta lo mejor. Ahora, claro, si hay alguien que cuenta una historia y cuenta lo mejor al principio, pues la historia definitivamente se vuelve aburrida, se vuelve llena de clichés, a nadie le interesa, a nadie quiere escuchar esta historia. Así que Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes vemos a Jesse irse del lado de Eliseo, pero en el capítulo 8 ya Jesse vuelve. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en el intermedio de estos dos? Y es que, mi querido hermano y hermana, a Dios le encanta obrar misteriosamente también. Este tipo de obras lo vemos también en los clásicos de cine, en las novelas, en los cuentos infantiles, en películas ganadoras de grandes premios como el premio del Oscar. Y para esto quiero darte un ejemplo acerca de las películas. Yo sé que algunos de ustedes han visto varias películas. Bueno, yo también he crecido en el mundo maravilloso de películas norteamericanas. ¡Ay, este mundo es increíble! De por sí que las películas norteamericanas son algo fuera de lo común, ¿no le parece a usted? Así que quiero el día de hoy traer un ejemplo acerca de este maravilloso mundo. Hace varios tiempo atrás estaba viendo una película acerca de guerra y todo esto. Y normalmente en una película norteamericana, cuando un soldado sale en la guerra, le muestra al principio una foto, la foto de su novia a un soldado amigo, compañero. Y casi siempre pasa exactamente así. Y voy a narrarla para usted. Le muestra la fotografía y le dice, querido compañero, ¿sabes qué haré cuando termine la guerra? Y este hombre le dice, bueno, no, pues no sé, yo tampoco he pensado en eso. Sí quiero terminar esta guerra. Bueno, ¿ves a esta hermosa mujer? ¿Ves a esta hermosa mujer? Bueno, le pronté matrimonio. Le voy a proponer matrimonio a esta hermosa mujer. Viviremos en algún lugar apartado de Michigan. Construiremos una cabaña junto al lago. Me compraré un bote y veré crecer a nuestros hijos. Y mientras les enseñaré a pescar. Bueno, si usted ha visto suficientes películas de Hollywood o norteamericanas, se dará cuenta, de seguro, que ese mismo soldado que mostró la foto de su novia muere al instante, sin siquiera casi haber comenzado la película. Y bueno, antes de exhalar su último suspiro, mientras que su ocasional compañero está allí con él, él dice lo siguiente: oh, rayos, rayos, lo siento, amigo, creo que no podré más, me acabaron de disparar. Y el otro le dice, no, tranquilo, amigo, resiste, resiste. No, lo siento, solo quiero decirte lo siguiente: cuando termine todo este infierno y busques a mi novia, dile que la amé y que lo único que quería es que ella fuera feliz. Y inmediatamente muere ese soldado. Bueno, su compañero casi siempre responde lo siguiente: claro, sin duda lo haré. Y sin darle la dirección, el número telefónico o alguna cuenta de correo electrónico, este hombre, su amigo, la encuentra. Sí, la encuentra tan fácil como encontrar a un chino en Shanghái. Y por supuesto, ocupa inmediatamente su lugar. Cuando usted mira este tipo de películas, le deja una enseñanza. Sí, esta enseñanza le deja la siguiente: es que
Si algún día, por favor, ponme mucho cuidado, querido hombre, si algún día vas a la guerra y llevas la foto de tu novia, pues no la saques, porque el día en que la saques, inmediatamente ese día vas a morir y el amigo a quien le muestres la foto va a terminar casándote con ella. Se casa inmediatamente con la chica. Ahora, ¿por qué quiero hablar un poquito acerca de películas? Porque a mí me parece que esta historia es digna de una buena película de norteamericana, una buena película de Hollywood. ¿Cómo empieza una buena película? Bueno, una buena película usualmente empieza de la siguiente manera. Te empiezan a mostrar lo peor al principio, te dejan ahí intrigado. Luego saltan atrás en el tiempo para contarnos una historia desde el principio hasta una dramática conclusión. Recién allí las piezas empiezan a encajar y es allí cuando se logra un máximo impacto en la audiencia, en aquellas personas que están viendo esta película. Bueno, lo mismo hizo nuestro gran Dios, nuestro gran creador, el autor de nuestra existencia. Usó esta misma técnica muchísimo antes de la civilización humana. Y lo dice de la siguiente manera en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Recuerden las cosas que hice en el pasado, dice Dios. Pues yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo, Dios, puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Bueno, cuando digo yo, o sea, se refiere a Dios. Entiéndame muy bien. Ahora, quiero que usted piense una vez más en la historia de Jesse. ¿No se suponía acaso que este hombre debería de pasar toda su vida en el infierno en vida? Apartado de la civilización humana, apartado de sus familiares, amigos, queridos, apartado de pronto y muy seguramente también de su amada esposa. ¿No se supone que pasaría exactamente eso? Entonces, ¿cómo es que este hombre acaba en la lista VIP del rey? ¿Por qué lo encontramos en el Palacio Real? ¿Por qué lo encontramos el día de hoy en el Palacio de Buckingham? Dialogando junto al rey de Israel como si fuera un amigote de toda la vida. Y es que quiero decirte lo siguiente. Tal vez alguien dice, bueno, pues este era leproso y seguramente estaba hablando con el rey. Pero no es así. Nunca en la época de Eliseo, ningún leproso podía estar al lado del rey. No, los leprosos estaban desterrados. Es que, supongamos esto. Si hubiese medio entrado un leproso al palacio, inmediatamente los guardias hubieran dicho, debemos proteger al rey, saquen a ese leproso de aquí. Y ni hablar de susurros con el rey. Así que definitivamente Jesse estaba restaurado, definitivamente estaba sano. Pasó de ser el leproso una vez más a recuperar su título del visionario. ¿No le encantaría eso a usted? Pasar de ser la persona azotada, abatida, a pasar a ser una vez más el visionario, aquella persona anímicamente estable, aquella persona motivadora, aquella persona que inspira a otros también. Bueno, le pasó a Jesse, ¿por qué no le puede pasar a usted? Y para eso quiero traer el siguiente ejemplo a colación. Hace mucho tiempo atrás, cuando leí la Biblia habla acerca de un rey llamado Azarías. Este rey contrajo lepra a causa de su desobediencia. Fue expulsado de su propio palacio por culpa de la enfermedad. Y así que la Biblia dice que su hijo tuvo que gobernar en su lugar. Si un rey con lepra es expulsado, entonces un siervo con lepra seguramente es echado afuera a patadas. Así que, ¿cómo es que Jesse volvió? Y me encanta esto, porque yo quiero que por favor te devuelvas una vez más a estos preciosos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, porque allí hay un enigma, hay un misterio. Dios preparó el escenario para un regreso maravilloso. De algún modo, en algún lugar durante sus días oscuros, durante sus años de infierno aquí en la tierra, Dios preparó el escenario para obrar un milagro, una milagrosa restauración mejor. Parece ser una restauración de proporciones bíblicas, de proporciones nunca antes vistas. ¿Cómo es que un leproso deja de ser leproso y se vuelve el amigo de un rey? ¿Cómo regresó? ¿Cómo hizo Dios un regreso tan improbable? Esta clase de milagros están disponibles para nosotros hoy en día. Pregúntese esto. Si Dios lo hizo con Jesse, ¿lo puede hacer conmigo? Si Dios lo hizo con Jesse, seguramente lo hará con usted. Dios puede, y es el único que puede cambiar una mala noche por un buen día. Y es que, déjeme decirle un secreto.
Aparte que a Dios le gustan los misterios, a Dios también le gusta obrar en secreto. A Dios le gusta obrar cuando todas las luces se apagan, cuando está usted en la plena oscuridad, cuando usted está en la soledad más grande de su vida. Es allí cuando Dios obra. Dios obra cuando usted está en la fortaleza de la soledad. ¿Ha escuchado usted este nombre? Seguramente sí. Es un nombre muy famoso para un personaje de tiras cómicas, de cómics, llamado Superman. Cuando este hombre, Superman, tiene problemas, se encierra en la fortaleza de la soledad. ¿Se ha encerrado usted en la fortaleza de la soledad? ¿Ha estado usted a solas con Dios últimamente? ¿Quiere que Dios cambie una mala noche por un buen día? Bueno, entonces es necesario que espere en Dios. Dios es el único que tiene la palabra final y Él hace su mejor obra en secreto. Yo entiendo que los errores de Jesse lo pusieron bajo maldición. Seguramente sus errores también lo habrán puesto a usted bajo maldición. O si no los ha cometido, bueno, créanme, y le voy a dar una gran palabra. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Eso es una tremenda promesa. ¿No le parece a usted? No le dice: Señor, gracias por esa promesa. ¿Y cuántos saben que realmente el Señor ha cumplido esa promesa? Dios cumplirá esa promesa. En este mundo usted va a tener aflicción. Algunas veces la aflicción vendrá por sus palabras, por sus acciones. Otras veces la aflicción vendrá por otras personas, ajenas a usted, ajenas a su familia. Pero ciertamente va a tener aflicción. Usted puede sentir que cometió errores tan graves en su vida que se siente como si viviera bajo una maldición permanente. Si usted lo siente, Jesse también lo sintió. Si Dios pudo restaurar a Jesse, seguramente puede restaurarlo usted. Pero quiero decirle lo siguiente y déjeme advertirle algo. No deje que su pasado dicte su futuro. Se lo repito una vez más. No deje que su pasado dicte su futuro. Seguramente Jesse debió de pensar: si Dios restauró a Naamán, ¿por qué no me puede restaurar a mí? Seguramente Dios también me restaurará de la misma manera. Así que cuando me puse a pensar en esto, cuando me puse a analizar, dije: bueno, en el capítulo 5, Jesse aparece como el leproso. Su piel se puso blanca como la nieve. Pero en el capítulo 8 aparece sin nada. ¿Acaso hay algún tipo de referencia de él? No aparece su nombre. Pero cuando me puse a ser un poquito más teólogo, cuando me puse a estudiar un poquito más la palabra de Dios, entonces encontré lo siguiente. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Porque he aquí el enigma, he aquí el misterio, he aquí la manera en que Dios obró en la vida de Jesse. Y dice así, versículo 3, me adelanto un poquito. Sucedió que había 4 hombres con lepra. Óyeme bien y léelo bien también. Sucedió que había ¿cuántos? 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿Dónde estaban? Estaban fuera de la ciudad. ¿Coincidencia? Jesse, ¿dónde estaría después de que le dio lepra? Pues fuera de la ciudad. ¿En dónde se sitúa este tipo de historia? Pues en Samaria. Bueno, ¿Jesse acaso no estaba en Samaria? Sí, definitivamente no se nombra el nombre de Jesse, porque Jesse cambió su nombre de ser el Valle del Visionario a ser el leproso, sin hogar. Aquí está. Y algunas personas y algunos teólogos han declarado exactamente lo mismo. Al parecer, estos 4 leprosos eran Jesse y sus 3 hijos. Recuerda esto: y la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes. ¿Para cuándo? Para siempre. No para mañana, sino ahora y para siempre. Esto es algo increíble. ¿Acaso la lepra se vincula con Jesse? Definitivamente sí. Jesse fue restaurado, pero la Biblia no nos decía cómo. La Biblia no nos ha dicho muy bien cómo. ¿Cómo lo restauró Dios? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Son preguntas normales. Pero la Biblia sí nos muestra un panorama desértico, un panorama de tiempos difíciles. ¿Ha vivido usted, y una vez más le pregunto, ¿ha vivido usted tiempos difíciles? ¿Ha vivido usted esos tiempos que usted dice: uy, no, ¿por qué tengo que vivirlo? No me quiero ni levantar de la cama. Ay, no. Y es que hay gente que no se quiere levantar de la cama, no porque sea perezoso o flojo, sino porque está deprimido o porque está deprimida. ¿Ha estado usted con esos tipos de estados de ánimo tan fuerte que no se quiere levantar ni siquiera usted de su cama? Bueno, le pasó, y seguramente le debió de pasar a Jesse. He aquí la historia. 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24, nos dice lo siguiente. Sin embargo, tiempo después, el rey de Harán reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. ¡Oh, Dios santo! ¡Pero qué horror!
Eso estaba difícil. A veces la vida, mi querido hermano y hermana, se pone difícil. Se pone tan difícil que usted siente que está conectado a un respirador artificial. ¿Le ha pasado eso a usted? Usted dice, mi vida está dura. O sea, mi vida no está fácil. Bueno, ¿ha llegado usted acaso a ese límite? ¿Ha dicho usted, por favor, véndame una taza de estiércol de paloma? Obviamente no. Usted va a decir, no, tampoco hasta allá, Javier, ya no seas tan exagerado. Bueno, algo así pasó en la historia bíblica. Esta gente, esta pobre gente, estaba sufriendo y muriéndose de hambre, a tal punto que tenían que comprar una tacita de estiércol de paloma. La pregunta es, ¿por qué compraban un estiércol de paloma? Bueno, seguramente, seguramente porque los habitantes esperaban recoger algún tipo de grano o algo así no digerido por la paloma. Yo sé, suena asqueroso, pero eso sí es definitivamente completa, pero completa desesperación. ¿Ha estado usted desesperado? ¿Ha usted tenido hambre? Que usted diga, uy, voy a comer cualquier cosa. Bueno, algo así pasaba con esos habitantes, a tal punto que vendían la cabeza de un burro y vendían el estiércol de paloma. Asqueroso, lo sé, pero es una realidad innegable. La Biblia lo habla. El sufrimiento nos viene a todos. Eso es una realidad innegable. Quiero que vayas conmigo, por favor, allí más adelante, en el versículo 26, dice así. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Le dijo, mi señor rey, por favor, ayúdame, le dijo. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino para darte, dijo el rey. Bueno, el rey estaba algo enojado. Creo que estaba airado. Creo que se sentía impotente ante el problema de la nación. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? O sea, ya el rey dijo, bueno, ya, cálmate, o sea, no hay mucho que hacer, soy el rey. Ella le contestó, esta mujer me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana y nos comeremos el tuyo, el mío, perdón, lo comeremos mañana. Vuelvo a leerlo una vez más, ¿qué te pasa? Esta mujer dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al tuyo. Ahora sí está más claro. Entonces cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Imagínate esto. Dios mío, eso es increíble, eso es algo terrible. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que no lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto del rey tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel, quiere decir una señal de duelo o de luto. Entonces el rey juró que hoy Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. El rey inmediatamente culpó al hombre de Dios del momento. Y es que casi siempre pasa así con las personas. Cuando la persona está muy amargada, cuando la persona está muy resentida, cuando la persona se siente muy frustrada, entonces ya culpó a Dios. Ahora, ¿quién culpa? Pues a sus siervos. Ahora culpó al siervo Eliseo. Este siervo voy a matarlo, voy a decapitarlo por completo. Versículo 32. Eliseo estaba sentado en una casa junto con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre para cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierre la puerta y déjenlo fuera. No lo dejen adentro, por favor. Pronto oiremos los pasos de su amo tras de él. ¿Y quién era el amo? Pues el rey. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? O sea, básicamente cortarle la cabeza a Eliseo era un simbolismo. Dijo, listo, el profeta de Dios no me ha resuelto el problema. Dios no me ha resuelto el problema. Si el profeta de Dios no me resuelve el problema, entonces Dios no me resuelve el problema. Inmediatamente quería decapitar a Eliseo. Esto es algo terrible. Me pregunto qué tipo de desesperación es esta. Me pregunto qué tipo de desesperación es esta a tal punto que las madres sacrificaban a sus hijos en vez de sacrificarse a sí mismas. Y casi siempre, cuando usted ve a una madre, ella dará todo por sus hijos. Cuando es una buena madre, claro está. Ella hará todo lo mejor posible por sus hijos. Pero a tal grado era la desesperación de estas personas que ahora las mamás mataban a sus hijos para asegurar su supervivencia. Y es que cuando una sociedad alcanza este tipo de problemas, definitivamente esa sociedad está en decadencia. ¿Hay esperanza? Si todo estaba mal dentro de la ciudad, todo estaba completamente mal. Pero la pregunta es, ¿hay esperanza? Cuando este hombre inmediatamente el rey fue y dijo, Eliseo, muere.
Eliseo dice lo siguiente. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Óyeme bien, porque la comparación es importante. Porque la Biblia nos dice que una cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Imagínese usted, 80 piezas de plata, una cabeza de un burro. Pero ahora, mañana la harina costará solo una pieza de plata. Ahora, mire cuánto costaba el estiércol de paloma. Se vendía por 5 piezas de plata. Un estiércol de paloma por 5 piezas. Ahora, harina. Se vendía el día de mañana, según Eliseo, se iba a vender a una pieza de plata. Eso es un milagro y definitivamente eso es algo increíble. Hay esperanza. Es como si yo le dijera el día de hoy a usted, mañana su la cena que está vacía va a estar completamente llena. Su carro que no tiene gasolina va a estar completamente tanqueado. Usted ya no tendrá ningún tipo de problema económico el día de mañana. O sea, no hoy, mañana. Usted diría, eso es una locura, Javier. No sé si creerte. Bueno, pues déjeme decirle lo siguiente. Cambie su perspectiva. Cambie su manera de ver las cosas. Mira esto. Entonces inmediatamente el hombre Eliseo dijo lo siguiente, dice así el versículo 2. El funcionario que atendía al rey dijo lo siguiente al hombre de Dios. Eso será imposible. Aunque el Señor abra las ventanas de los cielos, será imposible. Pero Eliseo le respondió. Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Wow. Oh my God. Eso sí es bastante duro. Una declaración ferviente. ¿Cómo es que en un día, pasó de vender estiércol de paloma a vender harina? En un día y de una manera muy económica. Dice así, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Eso es una locura. Uno dice, definitivamente es una locura, Eliseo. Está bien con la fe, pero eso ya es demasiado, Eliseo, ¿no te parece? Bueno, yo quiero que entienda una vez más esto. Por favor, entienda esto. ¿Quiere usted cambiar una mala noche por un buen día? Entonces no se enfoque en su problema. Enfóquese en Dios. No se enfoque más en su problema. No se enfoque más en su pasado. Ya lo que hiciste, lo hiciste. No puedes hacer nada para remediarlo, pero Dios sí puede. Dios es el único que puede cambiar una mala noche por un buen día. Así que, por favor, enfóquese en Dios. Enfóquese en Dios. Y para el día de hoy quiero traer un ejemplo. Que tuve que preparar. Estuve viendo hace mucho tiempo atrás un sermón de un querido pastor llamado Marcos Witt. Es que pasa lo siguiente, mi querido hermano y hermana. Cuando usted se enfoca en el problema se hace más grande. O sea, el problema en vez de hacerse pequeño, se vuelve más grande. Y bueno, para eso traje esta tapita. Cuando usted, esta tapita simboliza su problema. Cuando usted mira un problema, usted dice como, ¡ay, es mi problema! ¡Ah, es que este problema! Y el problema inmediatamente empieza a acercarse más a usted. ¡Ah, es que este problema es muy grande! Y hasta que inmediatamente, su vista empieza a nublarse. Usted ya no empieza a ver bien, usted empieza a decir, ¡ay, pero es que este problema! ¿Pero por qué este problema? A mí todo me pasa, todo lo malo, todo. Bueno, y déjeme decirle lo siguiente. El problema casi siempre son como los parientes. Vienen en pares. Así que cuando usted está pasando un problema, va a venir inmediatamente otro problema a su vida. Y usted va a decir, ay, pero ya tengo un problema y ahora ¿por qué tengo otro problema? No quiero más problemas. Bueno, pues mi querido hermano y hermana, cuando se enfoca en el problema, entonces el problema se hace más grande. Y llegará usted el día donde está así. Y usted va a decir, ay. Y ahí es cuando la gente empieza a decir cosas tan absurdas como estas. ¿Y dónde está Dios? Yo no veo a Dios. ¿Dónde? A ver, Dios, ¿dónde estás? Pues bueno, te estás enfocando en tu problema. Por eso no ves a Dios. ¿Dónde se encuentra el Señor? Ahí es cuando empieza la gente amargada y enfadada. Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque solo te enfocas en tu problema, no te enfocas en nada más. Pero tan pronto, y óyeme bien, tan pronto tú empieces a cambiar tu perspectiva, tan pronto dejes de enfocarte en tu problema y empiezas a hacer lo siguiente, adorar a Dios o alabarlo, tan pronto empieces a decir como, voy a desistir de pensar en el problema y voy a decir, oh Dios, cuán grande es Dios. Y empiezas a hacer así. Y empiezas a cantar. Oh, cuán grande es Dios. Inmediatamente el problema empieza a desenfocarte.
sea, el problema que te había desenfocado en Dios empieza a irse. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en Dios. Y cuando empiezas a cantar canciones como Mi corazón entona esta canción. Mi corazón entona la canción. Inmediatamente también el otro problema. ¡Pum! ¿Por qué? Porque empiezas a enfocarte en lo que verdaderamente importa, en Dios y no en tus problemas. Cuando empiezas a alabar a Dios, entonces inmediatamente los problemas se empiezan a hacer más pequeños. ¿Por qué? Porque te empiezas a acercar a Dios, a un Dios que es grande. Y es que, mi querido hermano y hermana, cuando usted empieza a decir cosas como estas, como cuán grande es Dios, inmediatamente no es que Dios diga en el cielo, ay, ay, yo soy grande, ¿verdad? De verdad que yo soy grande, no. Usted canta cuán grande es Dios, no porque a Dios se le olvidó cuán grande es, sino porque a usted se le olvidó cuán grande es Dios para usted y se enfocó más en su problema que en Dios. Así que déjeme decirle lo siguiente, cambie su perspectiva, cambie su perspectiva. Cuando usted empieza a adorar a Dios, corrige su perspectiva. Y por favor entienda esto, no se enfoque en su problema, empiece a adorar a Dios. Alguien tal vez me dirá, pero Javier, no siento ganas de adorar a Dios. Bueno, pues déjame decirte esto. La adoración libera su fragancia más dulce cuando la ofrecemos desde los fuegos de la prueba y la adversidad. Ahí es cuando desprende su fragancia más hermosa. Y quiero repetirlo una vez más para usted. La adoración libera su fragancia más dulce cuando la ofrecemos desde los fuegos de la prueba y la adversidad. Así que sí, tiene que cambiar su manera de pensar, cambiar su perspectiva. Tiene que empezar a tener un corazón agradecido, un espíritu agradecido a Dios. Y mira esto, versículo 3. Y ahí volvemos una vez más a nuestra historia. Esta historia que parece como un sándwich entre la primera historia, Jesse, leproso, y la segunda historia, Jesse, ex leproso. Y aparece esta preciosa historia. Versículo 3. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? O sea, por Dios, la ciudad estaba completamente sitiada, estaba rodeada, la gente estaba muriendo de hambre. Ellos dijeron, nosotros también nos estamos muriendo de hambre. Si allá adentro la situación está difícil, pues aquí afuera está peor. Así que dijeron lo siguiente, dijeron, bueno, ¿de qué nos sirve? Versículo 4. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre de que hay en la ciudad moriremos de hambre también aquí. Pero, ¿qué hacemos? Si regresamos allá, moriremos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mejor dicho, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. O sea, estas personas no tenían nada que perder. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Tiene usted algo que perder al adorar a Dios o alabar a Dios? ¿Pierde usted algo? No, créanme que no, usted gana. Y es que la fe, mi querido hermano y hermana, es marchar. ¿Usted cree que a estos hombres no les costaba levantarse? Porque tal vez hay alguien que me mire o que me diga, no, Javier, a mí me cuesta levantarme, no me quiero levantar de este momento. No, bueno, a estos hombres también le costaron levantarse. Mire, el hambre hacía mucho daño. Incluso para estos débiles leprosos, el acto de ponerse en pie debe haber sido un tremendo esfuerzo que los dejaba sin aliento. Quiero que recuerdes lo siguiente. Ellos obedecieron a su impulso interno. Y es que la obediencia es la excusa de Dios para bendecirnos a todos nosotros. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres salir de una situación caótica, de una situación ruinosa, a una situación de bendición divina? Pues entonces empieza a obedecer al Señor. La obediencia es la excusa de Dios para bendecirte. La obediencia de estos 4 leprosos, más su impulso interno, unido con una actitud arriesgada, porque no tenían nada que perder, le dio a Dios la excusa perfecta que él buscaba. Y quiero que por favor ve conmigo al versículo 5. Si ellos nos perdonan la vida, bueno, pues bien. Si no, pues entonces igual íbamos a morir. Versículo 4. Versículo 5. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaban allí, al límite del campamento, no había nadie. Sí, volvamos a leer. Así que al ponerse al sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. No había nadie. ¿Cómo? Pues el Señor había hecho, versículo 6, que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen.
Así que se llenaron de pánico y huyeron. ¡Wow! Y déjame decirle lo siguiente, es como si Dios hubiese encendido el amplificador celestial. Estos 4 leprosos estaban ahí caminando como podían para ir al campamento, y mientras que caminaban, Dios también caminaba con ellos. Dios empezaba a caminar con ellos, Dios empezaba a moverse con ellos. ¿Por qué? Porque así es la fe. El hombre da el paso y Dios se encarga de hacer el resto. Usted da un paso de fe. Y es que cuando usted alaba a Dios en medio de la circunstancia difícil, es dar un paso de fe. Y cuando usted da un paso de fe y empieza a alabar a Dios, cantando canciones como mi corazón entona una canción o cualquier otro tipo de canción, entonces inmediatamente Dios empieza a moverse en usted. Dios empieza a a movilizar ejércitos celestiales y a desmovilizar ejércitos enemigos. Ese es nuestro Dios. Dios empieza a hacer cosas increíbles. Con frecuencia, la única cosa que necesita Dios para moverse en el hombre es que el hombre primero se mueva. Eso es fe. Y es que la fe es un grano de mostaza de la fe de Dios mismo. Dios le da o le imparte esto voluntariamente al hombre. Usted no necesita ir a reclamar fe. Usted no necesita ir a comprar fe. Usted necesita recibir la fe. Y la fe viene cuando usted escucha la palabra de Dios y cuando usted deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Pues recuerde esto, el Espíritu de Dios es espíritu de fe. Así que permita que Dios obre. Permita que Dios obre en su vida. Y quiero que vea lo siguiente. Después de que Dios haya abierto el amplificador, pasó lo siguiente. Y ve conmigo al versículo entonces 7. Dice así. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, corrieron para salvar la vida a estos siglos. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron, bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa. Estos leprosos enloquecieron. Esa noche tuvieron un tremendo banquete. Recuerda esto, no habían comido durante mucho tiempo. La Biblia luego nos dice que durante 7 años duró esta prueba. 7 años, imagínate 7 años. Comer solo estiércol de paloma durante la mayoría de este tiempo. O comer una cabeza de un burro. ¡Qué horror! Lo sé. Pero durante 7 años, así que esos hombres se enloquecieron y dijeron, ¡wow! Esto es para nosotros, esto también, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Y esto tal vez para ti. Y dice así. Y escondieron todo. Bueno. Ok. Y aquí hay un mismo defecto. Un mismo problema que habíamos visto en el capítulo 5. Codicia. La codicia. Y la codicia definitivamente no nos deja absolutamente nada bueno. La codicia nos mata. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ha tenido usted amor por el dinero? ¿Ha tenido usted amor por acumular y quiere acumular todo? Bueno, pues no lo haga más. No acumule nada. Mira lo que hicieron estas personas. Cuando los leprosos llegaron inmediatamente a esto, versículo 9, finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. No, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no hemos dicho nada. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Y quiero que veas esto, por favor. Quiero que lo veas con una perspectiva diferente. Yo creo que ahí fue cuando Jesse recordó lo que había pasado con Naamán. En el capítulo 5 la Biblia dice que Jesse había robado ilegalmente la plata y parte de la plata de Naamán al decirle mentiras. Y había robado también parte del vestuario de Naamán al decirle mentiras igual. Hoy en día estaba pasando exactamente lo mismo. Seguramente vino inmediatamente un recuerdo instantáneo. Casi instantáneamente el leproso arrojó la plata y los ropajes al suelo. Repentinamente, inmediatamente se dio vuelta a los 3 leprosos más jóvenes y dijo, esto no está bien. No podía quitarse la imagen de la última vez que sus manos habían tocado la plata y los vestidos ilegítimamente. Así que por eso, hoy en día, y hoy creo que fue Jesse y sus 3 hijos. ¿Por qué? Primero, ubicación samaritana. Segundo, fuera de la ciudad. Tercero, repentino ataque de conciencia a tocar la plata y los vestidos sirios. Tuvo un ataque de conciencia, dijo, no, si no avisamos esta noticia, algo malo nos va a ocurrir, algo malo, dejemos esto aquí y vamos y le avisamos a las personas. Pero mi querido hermano y hermana, yo no soy el único que ha sacado esta conclusión.
Un rabino famoso, una persona que ha estudiado, un erudito del Antiguo Testamento, dijo lo siguiente. El rabino Jonathan escribió: los 4 leprosos en la puerta anunciando la derrota del rey Arán o el rey Senaquerib eran Jesse y sus 3 hijos. Oh. ¿Y cómo lo hizo entonces Dios? La Biblia dice así, versículo 10: así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros de lo que había sucedido. Salimos del campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. ¡Wow! El hecho es cómo aparece nuestro querido amigo Jesse en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4. Quiero decirte lo siguiente. La completa restauración de Jesse es un enigma, es un misterio. No sabemos si de camino de Samaria al campamento enemigo fue sano de lepra, mientras que caminaba fue sano. Bueno, me hace recordar una historia del Señor Jesucristo. La Biblia dice que 10 leprosos se le acercaron cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. 10 leprosos se le acercan y le dicen: Señor, por favor, sánanos. Y Jesús dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras que ellos caminaban, mientras que ellos iban marchando, porque así es la fe es una acción, la fe es una acción, no es solo expresión, no es solo decir yo tengo fe que todo cambiará, no, es decir, yo tengo fe y me activo en la fe. Te empiezas a mover, empiezas a hablar la palabra de Dios, empiezas a enfocarte en las promesas de Dios. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Esto fue lo que hicieron estos leprosos. La Biblia dice eran 10 leprosos. Y cuando estaban caminando, inmediatamente Dios los sanó. Y solo uno se volvió a darle gracias a Dios. La conclusión es la siguiente. Yo no sé cómo fue la restauración de Jesse, pero sí sé una cosa. A mí no me hace falta entender cómo Dios me va a sacar del problema. Y a usted tampoco. A mí no, y a usted menos. A mí solo me hace falta entender que Él me va a sacar del problema. A mí no me hace falta entender cómo Dios me va a sacar de un problema, cuándo Dios me va a sacar de un problema. A mí solo me hace falta entender que Dios me va a sacar del problema. Y es que en ocasiones el camino más corto entre su fracaso y la victoria es el camino de la humillación. La Biblia dice: el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que se humilla ante Dios será enaltecido. Y quiero terminar con este precioso texto de Isaías el día de hoy. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31 dice así: Él, Dios Todopoderoso, da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. ¿Se ha sentido usted débil y cansado? Bueno, pues es hoy el día donde debe levantarse en fe. Es el día de hoy donde debe cantar la victoria. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, wow, cuando hay un en cambio o un pero, la cosa es diferente. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Confías tú en Dios? ¿Confías en que Dios te va a sacar de esa mala situación, de esa mala circunstancia? ¿Confías en el Señor? ¿Te has humillado ante su presencia? Permítame decirle esto: nunca subestime el potencial de un encuentro con Dios. Nunca subestime el potencial de un encuentro con Dios. Tan pronto una persona se encuentra con Dios, solo basta 10 segundos de estar en la presencia manifiesta de Dios y su vida va a cambiar para siempre. Quiero orar en esta hora. Cierra tus ojos, por favor, donde tú estás. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por mis hermanos y hermanas en esta hora, por aquellas personas que han escuchado el sermón. Señor, te pido que las toques el día de hoy, que los toques el día de hoy. Señor, que ellos aprendan a alabarte y adorarte en medio de su prueba, en medio de la prueba, Señor. Porque es allí donde se desprende la adoración más genuina, más viva, una adoración sincera, una alabanza sincera. Señor y Dios, fortalécelos, claro que sí, pero también cámbiales y ayúdales a cambiar su manera de pensar, Señor. La Biblia nos exhorta a cambiar nuestra manera de pensar, así que hoy, Espíritu Santo, te lo pido hoy, en el nombre de Jesús, que ellos cambien su manera de pensar, que cambien su manera de hablar y que miren las cosas desde tu perspectiva. Porque tú dices que todo aquel que confía en ti jamás será defraudado. Y tú también dices, mi buen Dios,
Que todas aquellas personas que confíen en ti encontrarán nuevas fuerzas. Oh, sí, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fortalécelos hoy, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el día de hoy le extiendo la invitación a que lo haga. Acepte a Jesús. Jesús es la única puerta de salida al infierno de la depresión, al infierno de la frustración, al infierno de una vida mediocre. Jesús es el único que puede sacarte de esto, porque Él te transforma de aquí adentro, porque Él transforma tu manera de pensar. Cuando tú te lo permites, Él lo hace. Así que permítele hoy que Jesús lo haga por ti. Quiero que ores la siguiente oración. Di conmigo: Señor Jesucristo. Eso, dilo conmigo: Señor Jesucristo, te entrego el día de hoy mi vida. Te entrego mi voluntad, Señor. Tu palabra dice que si yo te confieso con mi boca y creo que tú eres el Señor, seré salvo o seré salva. El día de hoy, Señor, yo confieso que tú has muerto y has resucitado por mí. Que tú has muerto por mí y has resucitado por mí. Y lo creo en mi corazón, Señor. Y hoy recibo tu precioso perdón. Hoy recibo tu salvación. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, recuerda que Dios te ama de manera increíble, de manera asombrosa, que Dios es el único que puede cambiar una mala noche por un buen día. Nosotros te amamos y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.